El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Está en línea telefónica ya el doctor José Belón Jara, ex fiscal, ex procurador, analista político, a quien damos ya la bienvenida. Buenos días, señor Carlos Cabrera, y a la señorita que la acompaña. Buenos días, un gusto siempre conversar con ustedes. Bien, el asunto, el tema a tratar con usted es lo presentado por el Ministerio Público respecto de más acusaciones contra la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. ¿Qué implicancias tiene el allanamiento, captura de 7 personas aparentemente implicadas en una red criminal encabezada pues por Patricia Benavides Vargas? Esos nuevos testimonios, ¿cuánto comprometen a Patricia Benavides? Y se abren entonces otras aristas de investigaciones, entre ellas la que acabamos de comentar, de impedimento de salida al país. ¿Cuál es su comentario sobre todos estos hechos, doctor José Belón Jara? Sí, mire, yo creo que el tema de que haya habido este tipo de diligencias e incluso haya detenidos, se han hecho allanamientos, complica legalmente y procesalmente la situación de la doctora Patricia Benavides, en tanto y en cuanto hasta antes de la diligencia del día de ayer, de la madrugada de ayer, solo se tenía pues la declaración, la colaboración eficaz del señor Villanueva, que no era corroborada. No había otros presuntos cómplices, ni menos había otros elementos reales como los allanamientos o la verificación de documentos, etcétera. A estas alturas yo creo que la situación se le complica bastante desde el punto de vista procesal penal, y ello obviamente va a implicar que también la Junta Nacional de Justicia tenga mayores elementos. Hasta antes de ayer no tenía elementos muy objetivos para la suspensión y menos para la destitución. Pienso que con estas diligencias que se han llevado a cabo, sea o no coincidencia, van a tener los de la Junta Nacional de Justicia mayores elementos para una posible destitución. Y digo mayores elementos, ¿por qué? Y esto lo digo porque yo he sido fiscal. Cuando en una fiscalía uno lleva una investigación preliminar o una investigación, lo que sucede es que si es que se adjuntan mayores elementos de convicción, ahora con el Código Procesal Penal se le llama así elementos de convicción, pero para la población común y corriente son medios probatorios, son pruebas, son evidencias que de alguna forma involucran, vinculan a los principales imputados con la comisión del delito. Acá se habla de delitos un poco delicados, como son, por ejemplo, el tema de favorecimiento en contrataciones y en compras para el Estado. Eso por una parte. Así es. Se señala que efectuó hasta 2 compras de lotes de computadoras para renovar las que tenía el Ministerio Público. Se habla de 7,5 millones de soles por cada una de las compras, de los cuales, según la investigación, ella habría recibido coimas hasta por 30.000 soles por cada una de estos lotes que se compró. Esto ya se tendría aprobado, porque si no, no saldría a la luz cifras y cantidades de esta compra. Ya se tendría, como se señala, elemento de convicción. Ya estaría casi probado este asunto. Mire, el tema pasa por lo siguiente, y esta atribución penal que se le hizo a la doctora Benavides nació como unas relaciones irregulares, diríamos, ilícitas, con miembros del Congreso, con congresistas, a fin de poder beneficiarlos y a su vez beneficiarse ella con los votos en el Congreso. Eso es la inicial imputación que desencadena en la que hoy llega
a los contratos. De manera que, haciendo un análisis de toda la gestión de poco tiempo que ha desarrollado Patricia Benavides, van saliendo una serie de actos irregulares que lindan con el delito, con el ilícito penal. Inicialmente había una resistencia a querer decir que había una vinculación penal, más se decía que era una persecución política de parte de la Junta Nacional. Al día de hoy yo no creo que solo sea eso. Al día de hoy abona mucho el tema de su hermana, que estuvo comprometida, tiene una hermana que es magistrada, comprometida con hechos aparentemente irregulares. Entonces hay un cúmulo de cosas que se le juntan, el tema del Congreso, el tema también de que supuestamente habría nombrado, designado fiscales provisionales bajo también prebendas, bajo algún tipo de concesiones. Y con esto acumulado al tema de los contratos, que ya son palabras mayores, definitivamente Patricia Benavides, como titular del pliego del Ministerio Público y siendo el Ministerio Público un órgano ejecutor de presupuestos, entonces es posible que hubiera podido haber esa influencia. Entonces ya los delitos penales no solamente serían negociación incompatible, sino además colusión agravada, lo que implica, en realidad la pregunta yendo de usted no es un medio probatorio contundente, la prueba contundente se va a dar en un juicio oral más adelante, pero por lo menos es un elemento de convicción que genera una sospecha grave, ya no es una sospecha leve, ya es una sospecha grave, además que ha habido intervenidos, detenidos, y no nos olvidemos, la población debe saber que cuando hay detenidos es porque hay una orden judicial, y si es que hay una orden judicial, seguramente la postura, la posición de la fiscal Barreto ha tenido que ser evaluada por un magistrado para que este magistrado autorice la detención de determinadas personas. Doctor Belón, ¿es pertinente esa solicitud de impedimento de salida en vez de que algunos dicen y comentan de que sería una venganza o una cortina de humo? Como le decía, los elementos cada vez son más fuertes, tienen una posición un poco más sólida, diríamos. Por un lado, las vinculaciones con congresistas, que ya se ha aprobado, o no se ha aprobado, pero ya se tiene una sospecha grave respecto a ello con la declaración del colaborador fiscal Villanueva. Por otro lado, están saliendo a la luz temas de nombramientos, designaciones de fiscales en forma irregular, con participación de sus asesores. Y lo tercero, que es lo más contundente, es el tema de contrataciones. Es decir, la vinculación de Patricia Benavides con hechos irregulares que en el camino podrían demostrarse que son ilícitos y más adelante que son ilícitos penales. Esta sola vinculación amerita que a Patricia Benavides esté cerca del proceso penal, esté pendiente del proceso penal, y qué mejor con un impedimento de salida, ¿no? Porque lo que hay que prevenir ahí, esto le digo porque he sido juez también alguna temporada, y lo que hay que prevenir ahí es que el imputado, el investigado, el involucrado, el vinculado, pueda tener facilidad y se vea tentado de salir al extranjero y evadir la acción de la justicia o de la investigación. ¿Y no vale aquí la posición o lo que ha dicho Patricia Benavides en más de una oportunidad, que lo que ella quiere es que se esclarezca todo el tema, que se consiga otra vez su reposición en el cargo? Y su abogado ha dicho en las últimas horas que un impedimento de salida del país no era posible porque ella tiene arraigo familiar, tiene hijos que están estudiando aquí en el colegio, tiene familia, tiene esposo, y eso sería elementos por los cuales no se le debería poner un impedimento de salida del país. ¿Esto es así? ¿El hecho de que tenga familia le impide a una persona escapar a la justicia? A ver, analicemos un poco este tercer presupuesto de la prisión preventiva, porque a eso se alude. El tercer presupuesto habla del peligro, antiguamente se lo conocía como el peligro procesal, ahora se le conoce como el peligrosísimo procesal. Entonces, ¿qué significa ello? Para que la población me entienda. Significa que el imputado o el investigado tenga la posibilidad fáctica de evadirse de la acción de la justicia, es decir, tenga la posibilidad de tomar un avión, tomar un vehículo e irse al extranjero. El hecho de tener el arraigo, lo que usted decía, el arraigo familiar, que son los hijos, la familia o la casa, eso no impide que en algún momento el investigado, al ver que su situación se le complica, pueda tomar un avión e irse. Muy por el contrario, yo fuese abogado de Patricia Benavides, lo que le aconsejaría es entregar voluntariamente el pasaporte, las visas, todas las posibilidades que tuviera, y acogerse al impedimento de salida. Si es que hay una transparencia, un acto de transparencia, si es que hay un acto de querer esclarecer las cosas y se siente totalmente inocente, yo creo que la conducta más coherente y que eliminaría cualquier posibilidad de peligro procesal sería ella someterse y avenirse a la
petición de impedimento de salida. Yo como abogado le diría, iremos a la audiencia y nos ponemos conformes con esto y no hay mayor problema. Eso sería una actitud mucho más evidente de que no quiere fugar y no quiere apartarse de las investigaciones. Eso le ayudaría mucho en una investigación y con ello incluso podría o lograr en el eventual caso, en el posterior caso que tendría que hacerlo el juez Checklin o el fiscal de la Nación en un pedido de prisión preventiva, podría argumentar ella: yo en su momento no me opuse a un impedimento de salida, entregué mis pasaportes, por lo tanto elimino cualquier posibilidad de peligro procesal. Eso sería muy importante para que ella pueda enfrentar el proceso en libertad. Muy por el contrario sensu, si es que los abogados o el abogado en la defensa pone impedimento de salida, ya de alguna forma está obstaculizando la investigación, de alguna forma está demostrando que quiere evadirse y eso le va a pesar mucho en un futuro si es que hay una prisión preventiva. En su experiencia, doctor José Belón, en la experiencia que usted tiene como juez, como fiscal, como ex procurador, ¿qué es lo que podría visualizarse de aquí en adelante con lo que puede ocurrir con la señora Patricia Benavides? Sí, yo le agradezco la mención a los cargos porque eso nos hace a los abogados de pronto pensar de las tres formas: estar en el asiento de juez cuando uno tiene que decidir la situación jurídica, y en el de fiscal cuando uno tiene que requerir una medida coercitiva, y el de procurador que me tocó acusar a muchos funcionarios de la Procuraduría Anticorrupción. En estas experiencias lo que me da a conocer a mí es que poco a poco esta investigación se va convirtiendo en más compleja y que la situación en algún momento va a llegar a que tenga que abrirse investigación penal directa contra Patricia Benavides a nivel de Fiscalía de la Nación. En este momento no nos olvidemos que ella es aforada o todavía goza del privilegio del aforo por el cargo alto que ha ocupado. Por lo tanto, la fiscal superior Barreto no puede investigarla directamente. Pero estos hechos concretos, estas vinculaciones concretas, estos elementos de convicción que han sido producidos, han sido realizados el día de ayer, con la concordante con la colaboración eficaz de Villanueva, con todo ello, no van a dar otra opción a la Fiscalía de la Nación que aperturar la investigación penal, y de pronto, no descarto esta posibilidad, de pronto, por los elementos de convicción, si se dan algunos más durante los siguientes días, podría requerirse una medida coercitiva. Ya tenemos la primera medida coercitiva concreta, que es el impedimento de salida, lo cual es un indicio. Cuando uno es fiscal, y le digo esto, si yo pido como fiscal un impedimento de salida, ya estoy anunciando que no quiero que esa persona se aparte del país. Y si como fiscal veo que hay otros actos de obstaculización, como que no se somete al impedimento de salida, hace algún tipo de actos de entorpecimiento, como hablar con los testigos o querer variar algún tipo de pruebas, eso amerita que la Fiscalía pida, y la Fiscalía de la Nación podría pedir en su eventual caso una prisión preventiva. Entonces, por la experiencia que tengo, y el juez además cuando estén en su decisión, en su despacho, va a tener que evaluar necesariamente y primeramente la conducta procesal de la imputada, de la investigada. Sí, y en el mismo sentido, doctor José Belón, en el mismo sentido, la ciudadanía se pregunta, la ciudadanía que sigue de cerca este caso y que está preocupada por lo que puede ocurrir con Patricia Benavides y con su entorno. El señor Villanueva ha dado a conocer una serie de hechos, como el contacto que se tenía con los congresistas que tenían alguna falta y que querían que esa falta se borre o que esa investigación se detenga, se paralice o se elimine. En ese mismo sentido, se dio a conocer también de las actividades que tenía el señor Gorriti, y la población se pregunta ¿por qué se está deteniendo a mucha gente? Ayer se han detenido como a 7 personas. ¿Y por qué el señor Gorriti sigue libre a pesar de que conoce tanto del tema y que también ha de alguna manera en algún momento presionado al fiscal Sánchez para que detenga una investigación? ¿Por qué él sigue libre? ¿Por qué no se le considera y se le detiene? ¿O por qué no se le allana? Porque lo que hubo hace algunos días en sus oficinas no fue un allanamiento. Simplemente llegaron, hicieron una inspección, pero no se hizo nada más. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno, en estos casos, cuando de preferencia existen
algunas personas que han tenido mucha vinculación con el poder, porque la Fiscalía de la Nación, las Fiscalías Supremas, las propias Fiscalías Provinciales generan un poder en las personas. Entonces el señor Gorriti de alguna Realmente es forma una tenía cortina de humo. nexos muy importantes a niveles incluso supremos, como usted dijo, con un fiscal supremo que fue el fiscal de la Nación. Entonces, ese tipo de contactos, vinculaciones, muchas veces hacen en la realidad, en la práctica, en los usos prácticos del día a día, hacen que algunos fiscales se sientan pues un tanto comprometidos, diríamos, de no profundizar una investigación, lo cual no es correcto. Esto ya lo digo como analista político, no es correcto, porque a todos se debe medir con la misma vara, así como a la señora Patricia Benavides se le está impulsando con mucha proactividad una investigación, debería suceder lo mismo tanto con Gorriti como con otros dos fiscales también comprometidos y digamos involucrados en algunos temas. Yo creo que ese ala de esta investigación contra el señor Gorriti y contra los otros dos fiscales debería impulsarse con mayor proactividad, también realizarse incautaciones, también debería realizarse allanamientos, también debería realizarse ya las manifestaciones, todas las diligencias necesarias a efectos de que se pueda indagar en una forma correcta estas investigaciones. Doctor José Belón, ¿y en qué quedó, o sabe usted algo, o podría comentar también lo que ha ocurrido con la hermana de la ex fiscal Patricia Benavides, que también estaba involucrada en algunos hechos irregulares? Y también, ¿en qué quedó el tema de la tesis? Porque se decía de que no se encontraba la tesis de Patricia Benavides, incluso hubo un allanamiento al instalaciones de una universidad para supuestamente tratar de encontrar esta tesis, este documento, y nunca se dio nada. ¿Cómo quedó ese tema? Usted como analista político, ¿cómo ve este asunto? Uno, el caso de la hermana, que tenía algunos inconvenientes allí, que estaba siendo protegida por Patricia Benavides, en un caso, me parece, de narcotráfico. Y lo otro, lo de la tesis o supuesta tesis que no se encuentra o que no se presenta o que nunca se ha presentado de Patricia Benavides. Sí, yo le agradezco la pregunta y creo que es muy atinente en el tema en cuestión. Lamentablemente, lo que no entienden algunos funcionarios de alto nivel es que cuando ingresan a ejercer estos cargos de muy alto nivel, ya tienen también funciones políticas, es decir, tanto el presidente de la Corte Suprema como el fiscal de la Nación o el presidente de la Junta Nacional, etcétera. Adicionalmente a las funciones de representación de sus propias instituciones, también tienen algunas funciones políticas para con la propia institución, al interior de la institución. Entonces, yo creo que ellos tienen que ser muy, muy, muy cuidadosos con los actos que realicen. En el caso de la hermana de Patricia Benavides, es un acto usual normalmente que siempre se tratan de proteger entre parientes, etcétera. Sin embargo, cuando uno ejerce un alto cargo o un cargo, ya debería alejarse de ese tipo de situaciones y es importante que la familia también entienda que el funcionario ingresa para un servicio público, no ingresa para servicios privados. Entonces como que empaña un poco la función pública de tan alto nivel y pareciera pues que Patricia Benavides se ha visto tentada, diríamos pareciera, porque eso está en materia de prueba, pareciera que se ha visto tentada de proteger a su hermana, de protegerla frente a esas acusaciones tan complicadas, diríamos tan complejas y tan delicadas respecto a la liberación de algunos inculpados por narcotráfico y otros ilícitos penales. Entonces, ahí no ha sabido deslindar de pronto un poco Patricia Benavides el tema familiar, no ha sabido deslindar el tema de su función tan delicada como fiscal de la Nación y de pronto se ha visto comprometida también con esos hechos a manera de protección a su hermana. Cosas y actitudes que en este momento le están desencadenando grandes problemas. Y por otro lado, el tema de la tesis. Bueno, también es otro gran problema que los funcionarios públicos, tanto políticos como funcionarios técnicos, tienen pues que responder por investigaciones propias, por trabajos de investigación hechos a título personal, genuinamente, y no responder por un tema desarrollado, diríamos, a manera de copia o desarrollado de una forma facilista. Lo que se refleja en la función es lo que uno aprende. Y si uno ha hecho una tesis que no la ha hecho personalmente, no la ha desarrollado,
difícilmente que lo pueda ejecutar en la función. Entonces ahí va la ley donde sanciona, le dice, si tú no has hecho tu tesis, entonces ¿cómo vas a demostrar en la función ese aprendizaje que has tenido, esa investigación? Y ahí viene la siguiente etapa de los funcionarios, de querer cubrir, tapar, digamos, hacer que esa tesis aparezca como suya, y empiezan los problemas de poder pedir favores o de repente encubrir algunas cosas. Y también ahí aparece el ilícito penal. Yo le hablo esto porque esto se llama el iter criminis, cómo aparece la criminalidad durante el desarrollo de una conducta normal, aparece la criminalidad. Entonces, yo creo que eso también la ha visto envuelta, o la ha tenido envuelta Patricia Benavides en el tema de su tesis. Cosas que realmente desde el punto de vista político son juzgables y que también van a merecer seguramente una investigación penal profunda. Bien, doctor José Belón Jara, gracias por haber estado con nosotros algunos minutos aquí en Hora de Cambio. Vamos a seguir molestando para seguramente comentar algunos otros temas políticos y de actualidad. Muchas gracias. A ustedes, con mayor gusto, y muchas gracias. Buenos días. Buen día también. Hemos presentado Hora de Cambio. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.